señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Estamos hoy es lunes, comenzando la semana y comenzándola con anticipo de mojadera. Sí, sí, hay una tormenta, pero se ha anticipado. Pues se dijo que era mañana que iba a empezar la lluvia, pero ya nosotros llegamos aquí. La lluvia comenzó a caer hoy. Sí. Llegamos bajo un aguacero. Bajo aguacero, ¿verdad? Bien fuerte. Y hay unas 14 provincias en rojo y otras tantas en amarillo. Sí, sí. De manera que por lo menos va a llover, ¿eh? Ojalá que Papá Dios meta su mano y que deje caer solamente el agua. Y en este caso que no sea tan abundante como para que mucha gente no se pueda, para que ninguno dominicano se ahogue. Según la predictora Gloria Ceballos, que es una persona que se ha dedicado a ella es una conocedora de la materia. Sí, dijo que hay probabilidad que caiga una cantidad de agua mayor que la que cayó el 4 de noviembre del año pasado. Entonces, pónganse a resguardo para que no se ahoguen. Pero claro que sí. A resguardo para que no se ahoguen, porque Así por es. muchísimas imprevisiones que ya conocemos, el agua, cuando es mucha, no se filtra en la tierra como antes, se la chupa la tierra como antes ocurría, y no tiene salida, no tiene drenaje suficiente, entonces coge para un determinado sitio por donde puede salir, y entonces se acumula en ese sitio, y si ahí hay gente, ya usted sabe lo que pasa, como pasó. Exacto. Y tú sabes que se ha hablado de limpiar los invernales, recoger la basura. Sí, pero no lo van a limpiar ahora, después de... Hay muy poco tiempo. No, ninguno. Ninguno, Danilo. No, ya comenzó a llover. Pues comenzó a llover. La basura en la calle. La basura que había en la calle, esta mañana, el aguacero que cayó ahorita, que fue duro aquí, por lo menos en la parte, en el casco de la ciudad, nosotros nos movimos. Fue fuerte. Claro, entonces toda la basura que había, todo eso se fue por los invernales. Entonces no es verdad, por las cunetas. Entonces no es verdad, porque aquí hay una serie de falencias todavía en el servicio municipal, que por eso es que yo creo que hay gente que nace con suerte, y no solamente como la Auyama, sino con suerte. Sí, con suerte. Sí, porque la Auyama le nace, la mata es hembra, ¿verdad? Bueno, entonces no hay mato macho, una mata macho, sino, bueno, hay matas que salen machos, pero bueno, el asunto está... Ahí están las provincias, tal como decía. En rojo, en amarillo y en verde. Exacto. Y en verde no es lo forestado y abajo lo deforestado, no, sino que estamos hablando de la situación atmosférica. Así es. Bueno, es que cuando hablaba de suerte para alguna gente, aquí se ha puesto, allá arribota, ya traté ese tema en la columna del sábado, por allá arribotan los números en el desempeño a la alcaldesa Carolina Mejía. Ella es una persona afable, que le llega, agradable, le llega bien a las personas, y además es gerente. Hay que reconocer que es una gerente. Pero tiene una buena imagen, tiene un buen posicionamiento, según dicen determinadas mediciones o según dicen algunos voceros que se les ha ocurrido hablar del tema. Sí. Pero otra gente ha cuestionado. Digo, pero ven acá, ¿y cuál es el extraordinario desempeño o las grandes cosas que ha hecho la alcaldesa? ¿Cuál es el melado que tiene Carolina? Que tiene Carolina. Entonces, yo escribí algunas líneas sobre el tema, incluso se me olvidaron dos aspectos que debí incluir en esas líneas, pero se me olvidaron. Ya las había tratado anteriormente, que fue la fatídica, para no decir azarosa, idea de la ciclovía. Que ese fue un disparate de Hugo Vera, que se le metió por el tuétano, por entre ojos y demás a Carolina, la alcaldesa. Y ustedes se imaginarán la cantidad de gomas rotas y de piezas rotas en los vehículos, ahí sobre todo en la avenida Bolívar, una de las calles más transitadas que tiene el país, y no tan ancha por demás. Que eso finalmente terminaron quitando esa porquería de ahí. Esa es una. Porque nunca vi unos ciclistas no violentos. Exacto. Esa es una, ¿verdad? Uno de los disparates. El otro fue la rotura, que aquí lo pasamos una vez. Yo no sé, que sea muy difícil. El archivo del director es muy bueno, pero a veces... Y él es muy diligente. Y él es muy diligente, pero a veces está tan lleno, que tiene tanta cosa, que fue cuando en la Pedro Enrique Jureña yo publiqué aquí en el programa, divulgamos aquí, la rotura de las aceras que estaban
muchísimos sitios por la Muchísimos universitaria. sitios. Pero hacer a que uno no la veía mal. No, que no la veía mala, no. Ahí estaban buenas, claro. buenas, totalmente buenas, unas aceras de color ladrillo que había en la Pedro Enrique Jureña. Ya queda muy poquita cosa, porque la quitaron de buena primera, metieron una pala de esa mecánica, Sí. y levantaron las aceras, rompieron entonces las tuberías, las conexiones eléctricas, telefónicas, un desastre. Muchísimos daños. Entonces, eso fue para ayudar a alguien, darle una contrata a alguien para ayudar a alguien. Yo no sé si era compañerito o compañero grande o mediano, pero para ayudar a alguien. Y yo lo dejo, lo de la ayuda yo lo dejo ahí. Pero eso gratuito, eso no fue. No, había muchos otros sitios. Ni caído del cielo, eso no fue. No. Bueno, entonces esa fue otra metedura de pata, porque gastó el ayuntamiento unos cuartazos en eso. Entonces eso fue otra de las obras de la actual gestión del ayuntamiento. Entonces yo decía que, sin embargo, en materia de recogida de basura y de servicios municipales en el perímetro que le corresponde al Distrito Nacional, hay muchísimas quejas y carencias de servicio o ausencia de servicios. Y entonces yo lo digo, por la calle de mi casa no la barren, excepto cuando ya la basura está llegando a las orejas a los residentes. Y ni hablar del tema ese de la acera, que eso fue también en la calle de mi casa. Es una avenida presidencial. Amén, Luis, de que recogen la basura. Por ejemplo, ahorita yo agarré un tapón, porque ahí en la Cayetano Hermosén estaban justamente a 1:00 recogiendo la basura. Bueno, pero entonces, estuvimos manejando ese tema de la alcaldesa y los servicios, porque yo creo que ella ha sido muy afortunada con el asunto de la imagen, porque fuera de los parques, remoción de parques y rescate de algunos parques están muy bonitos, eso es verdad, pero yo creo que hay cosas que hacer en el ayuntamiento y hay a veces orientaciones de las que la alcaldesa no debería llevarse. Eso de Hugo, esa recomendación fue un disparate. Y ahora desafortunada fue. Me temo que esos disparates y esas acciones desafortunadas se trasladen al Intran ahora. Porque ahora el Intran ya se inventaron el asunto de los parqueos, parqueate bien, y es para cobrarte mucho. Y bueno, entre otras cosas. Ahora dije que las multas van a ser electrónicas, qué sé yo, cómo va. Los semáforos tienen una cámara que te fotografía. Eso está bien. El que esté en violación, es mejor que sea una cámara, que ahora estemos en que no se ponga. Bueno, no. Porque mandarle multa a todo el mundo. Multa a todo el mundo, porque de todas maneras, si la cámara lo enfoca, la cámara no se equivoca. Pero bueno, es mejor que sea así, para que sea un policía macuteador en la calle que te ponga 10 multas, o alguien que se le ocurra ponerla con gente que tiene 20, que yo, ¿cuántas multas por ahí? Yo tenía entendido que las multas las recomendaba la DGC, los antiguos AME, y que entonces un tribunal que funciona allá mismo de tránsito era que determinaba sí o no. Pero bueno, el tema está, yo no sé si han limpiado el disco duro de las computadoras aquellas que tenían esos registros mafiosos de muchos irresponsables que pasaron por allí, una serie de escorias que pasaron por esas instituciones, que o culpa de los titulares por comisión o por omisión, ¿verdad? Que dejaron penetrar esas instituciones, instituciones que nacieron muy bien, porque la AME, señores, fue un modelo aquí. La antigua nació muy bien en un momento. Un modelo. Y entonces ya sabemos en lo que eso finalmente terminó convertida. Yo supongo que ya hay cosas que se han estado corrigiendo, pero bien. Pasando entonces a otros temas que, bueno, este tema es un poquito más largo, que es el de las alianzas, pero vamos a meternos como quiera.
esta tarde debe anunciarse, creo que es a las 4:30, debe anunciarse en un acto en el hotel, en el Salón de Embajadores del Hotel El Embajador, un anuncio que va a hacer un grupo de partidos que conforman el anticipado bloque opositor, integrado por la Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene como presidente a Danilo Medina, y el PRD, que lidera Miguel Vargas Maldonado. Sí. Miguel ha sido escogido como vocero por estas distintas organizaciones para hacer el anuncio del bloque opositor. En algún momento... Y mira, ya han acordado un número de municipios y distritos municipales. Es significativo. Hay una serie, se habla de que está en vía de entendimientos. Exacto, se habla en principio de acuerdo de unos 48 distritos municipales y unos 70 y tanto, casi 80, 70 y tanto largo, casi 80 municipios, sí, para para llevar candidatos conjuntos. O sea, donde vayan un candidato por esos tres partidos, eso es a nivel, señores, a nivel municipal, a nivel congresional también se está trabajando, sí, y hay todavía algunos puntos por afinar porque hay candidatos fuertes de algunos partidos, o entienden ellos que son fuertes, claro que no tan fuertes como para poderle ganar a todos los demás. Ya se había, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo había anunciado algunos casos, algunos candidatos, algunos precandidatos en Santo Domingo Este, como Julio Romero. Entonces resulta que allá parece que ahora hay que convencer a Julio Romero que de antemano la comunidad lo acepta con sus flaquezas y sus cosas, o con sus culpas viejas, porque ahora le han querido poner las culpas de antes como que son de ahora. Pero bueno, pero que entonces parece que hay que convencerlo de que realmente el compromiso indica que hay que poner a otro candidato. Sí. Y eso pasa... Yo creo que para evitar ruido solamente. Eso pasa también con Santo Domingo Norte, de allá donde está Carlos Guzmán, que es un tolete de síndico. Es un tolete de síndico porque Carlos Guzmán, que es el leonelista 1000 por 1000, fue como candidato del PLD, pero después del triunfo... Bueno, pasó igual que Félix Bautista. Exacto, después del triunfo él hizo lo que tenía que hacer, entonces se fue, se declaró apoyador o defensor de la Fuerza del Pueblo, se fue para allá. Y entonces el PLD lo está objetando, pero en negociaciones toma y daca o floja aquí y suelta allí. Sí. Hay que hacer sacrificio. Hay que hacer sacrificio. Entonces, se está porque Carlos Guzmán definitivamente tiene 2 periodos allí, es un buen síndico. No se dice que tienen los números sobrados. Tiene los números por allá arribota, tanto en desempeño como en posibilidades. Entonces, si es así, usted no va a venir a inventar, a poner allí... creo que René Polanco, el que está aspirando allí por el PLD, entonces René Polanco tendrá que comprender, o le harán comprender, que él va a tener que aguantar, que entonces después en la próxima Carlos Guzmán le soltará eso, pero ya la próxima, no ahora. Entonces, hay un gran avance en esa dirección. Yo creo que este bloque es un duro hueso, duro de roer para el sector oficial, porque realmente el PLD, que yo pienso igual que muchos otros, de que no sabe por qué ganó, y entonces así no sabe por qué podría perder. Y es porque, como tú me decías ahorita fuera de cámara, no fue que necesariamente el PRM ganó, sino que el PLD se dividió. Sí, perdió el PLD. Entonces perdió el PLD y perdió todo el mundo, porque incluso había gente que entendía, quería darle el apoyo moral a Leonel Fernández por la posición que adoptó contra todas las vagabunderías que le hicieron en su partido y en el gobierno. Pero de todas maneras, entonces hubo gente que pensaba, bueno, pero ¿y si se filtra la gente de Danilo otra vez? Entonces, como quiera, le dieron el voto directo a Luis Abinader y Luis Abinader ganó las elecciones. Fíjate, o sacó una mayoría coyuntural, que es lo que mucha gente no acaban de entender. Gente del PRM.
Y en el caso del PLD hay mucha gente, fíjate tú, mi amigo Carlos Amarante Baré, que toda la vida fue un militante a favor de Danilo Medina y ocupó posiciones importantes. Hoy él se expresa recientemente en tonos muy cáusticos diciendo el PLD tiene que pensar si se va a mantener atado al resentimiento de Danilo Medina o va a ser una opción real de buscar el Lo poder. que es lo mismo, él estaba haciéndole una invitación a que el PLD se pusiera por encima de los resentimientos o los resabios de Danilo Medina, porque en definitiva, ¿qué ha tenido que hacer, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández y mucha gente que pudiera respetarse allí en esa organización verde, Sí. no veide, como diría un cibaeño? No, Danilo, pues Danilo. Aquí soy yo, Luis. Sí, pero no otro cibaeño, no tú. Sí, ya, sí. Otro cibaeño, es lo que te, porque tú no hablas con la I. Igual que yo que soy del sur y no arrastro la R. Bueno, realmente, ¿qué te digo? Realmente tú sabes que el presidente Fernández es un hombre mesurado, nunca se le ha escuchado decir improperio o insultar a nadie. Es más, el insulto no es un elemento de su discurso nunca. Claro, en ningún momento. Tuvo que tragar, para esta cosa, tragar en seco, diríamos, ¿qué te digo? ¿Quién fue que manejó la tesis de que había que taparse la nariz? ¿Quién fue? Que dijo que había para manejarla. No, bueno, que yo hasta lo llegué a publicar eso. Fon Bernard era que decía. No, eso fue más para acá. Fon había muerto hace mucho. Recientemente que decía que bueno, hay que taparse la nariz y frente a las realidades políticas. Entonces, yo sé que en esta coyuntura el presidente Fernández ha tenido que no solamente a lo interno, donde habían tantas rebatiñas y tantos resentimientos, situarse por encima de todo eso y decir, bueno, tápense la nariz. Luis, acuérdate tú que una personalidad importante, que creo que falleció ya, que estuvo vinculada a Balaguer y al reformismo, no contó que en un momento que los reformistas estaban por ganar las elecciones, se planteó hablar con Luis Julián Pérez, que había echado rayos y centellas contra Balaguer, había hecho una campaña contra Balaguer. Entonces esa persona fue a visitar a Luis Julián. Porque Luis Julián en esa época estaba con Lora. Sí, sí. Y le dijo Luis Julián, sí, pero Balaguer va a tener que venirme a visitar a mi casa. Y dice la persona, no va a hacer eso. Ah, pues entonces no hablen conmigo. Y Balaguer fue. Entonces, él dice que él tuvo varios días. Un día Balaguer le pregunta, ¿y qué es lo que pasa con Luis Julián? Dice, bueno, doctor, yo no se lo he dicho, pero él dice que usted tiene que ir a su casa. Fíjeme la hora, dígale cuándo que lo voy a ¿Cuándo nos vamos a ver? Ya recordé. Sabes que a veces nosotros somos de reacción lenta. Sí. Ya recordé quién fue que dijo que fue a propósito de una columna que yo hablaba de esas dificultades para de las sumas que restaban, que yo hablé de eso. Dije, bueno, porque imagínate, con todos esos temas judiciales que hay, todas esas culpas no purgada todavía del PLD y el gobierno de Danilo Medina, esa gente llega a algún tipo de acuerdo, entonces se va a hacer más daño que bien. Entonces me escribió ya por WhatsApp a mi correo personal, a mi número, fue el doctor Fidias Aristi. Debe estar viendo el programa. Fue el que me dijo, Encarnación, y entonces me escribió y me dio algunos ejemplos. Hay algunas alianzas que hay que hacerlas con la nariz tapada. Eso dio lugar a otra columna donde yo no es que me desdecía, sino que yo decía, bueno, yo planteé esto, pero hay esta otra situación, que hay en algunas coyunturas, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, o más bien obligados por las circunstancias, donde que las alianzas son necesarias porque política se nutre de realidades, no de inventos, no de pajaritos en el aire. El enemigo de ayer puede ser el aliado de mañana. Exacto. Y viceversa. Tuve que hacer esa otra columna, fue el doctor Fidias Aristi, que por cierto tenemos un programa pendiente. Es un hombre muy culto, experimentado. Claro. Mira, a propósito de esos tufos o esas narices tapadas para llegar a determinados acuerdos,
que es a determinados niveles, no es un acuerdo de partido. Ustedes nunca verán, acuérdense que lo estoy diciendo hoy, nunca verán un acuerdo firmado, rubricado de partido a partido para a nivel presidencial entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que sentado en la misma mesa firmando. Entonces, es a determinado a nivel municipal, a nivel congresional y demás. Y establecer que el que quede en tercer lugar apoya al otro. Entonces, eso tiene su sentido. Recuérdate que cuando Danilo estaba haciendo todos los desastres que estaba haciendo en el poder, antes de la llamada de Pompeo, o hasta la llamada de Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, hasta ese momento, secretario de Estado, sí norteamericano, de Estado. Hasta ese momento, Danilo entendía que el poder era no solo para usarlo, como creía Hipólito, sino era eterno. Y entonces, hasta ese momento creía eterno e ilimitado. Exacto, e ilimitado, que todo se podía. Sí. Entonces, bueno, nada, entonces hasta ese momento se entendía que todo, que era imposible los acuerdos y las qué sé yo. Bueno, pues, de todas maneras quedaron algunos resentimientos y hay gente que dice, bueno, yo no me siento ahí. Entonces, va a ser a determinados niveles los acuerdos, pero habrá cosas que no, como dije, que no se van a ver, como que el PLD y la Fuerza del Pueblo fueron una alianza a nivel presidencial. Mira, el término exacto se le ocurrió a un gran amigo nuestro, que es un político ido a destiempo, creativo y con capacidades para manejar situaciones, que esa fue Atuey de Camps. Es el gran acuerdo sostenido sobre grandes desacuerdos. El acuerdo del desacuerdo, eso que fue aquella vez cuando el doctor Balaguer, lo fueron separados cada partido. Sí. Atuey le plantea al doctor Balaguer, bueno, pero entonces en una situación, mire doctor, lo que hay que hacer, que fue cuando Balaguer no apoyó, se fue con su propia fuerza, sacó la cuota que iba a sacar, dice, el acuerdo dentro del desacuerdo. Eso fue tesis de Atuey en ese momento. Sí. Pues lo que quiero decir es que de todas maneras se están marcando determinadas distancias. Hay acuerdos dentro del desacuerdo, Hay acuerdos dentro del desacuerdo. Y eso es con esto quiero decir que no aquellos descreídos o ilusos que quieren meter a todo el mundo en el mismo saco. Juntos, pero no rebrujados. Y bueno, acuerdo dentro del desacuerdo. Pero a propósito de eso, finalmente, para irnos a la pausa, el presidente Leonel Fernández mandó un mensajito a su gente, a aquellos que pudieran tener algunos resentimientos, que no quisieran agarrarse la nariz para el tema de los acuerdos a determinados niveles. Le mandó un mensajito que era una forma de vamos a ganar primero, vamos a resolver y después hablamos. Porque antes de eso, yo recuerdo cuando Danilo iba a decir y no terminé, creía que todo se podía. Sí. Aquí tuvimos a Quiñones, exdiputado, sí, en los ultimitos días ya, cuando se estaba... Médico de profesión. Médico, cuando se estaban concertando las alianzas aquellas, o posibilidades de alianza, que fue cuando el Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo llegó a determinados acuerdos coyunturales, municipales y congresionales, con el PRM y Luis Abinader. Él dice, mira, le vamos a dar aquí, eso lo dijo saliendo de aquí del canal, sí, allí en el pasillo, me lo dijo a mí ese día. Dije, le vamos a dejar 3 o 4 senadores, y si es mucho, y no más de ahí, porque tenemos ya casi firmado un acuerdo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que si no se da ese tipo de acuerdo coyuntural, el PLD se iba a quedar con casi todo. Claro. Entonces iba a tener el control de todo el gobierno, iba a ganar Luis Abinader, iba a ganar la candidatura presidencial, pero iba a estar amarrado de brazos y pies, y no iba a poder ejecutar dar un solo paso en la acción ejecutiva desde el gobierno, porque el Congreso lo iba a tener la oposición. En este caso, el PLD. ¿Qué hizo? Bueno, sacó mayoría el PRM,
el PRM, pero la Fuerza del Pueblo sacó una cantidad sustancial y otros partidos y movimientos, y el PLD sacó lo que tenía que sacar. ¿Cuántos senadores que tiene? ¿3, 4? ¿Cuántos que tiene? Sí, no más de ahí, lo mismo que proyectó el acuerdo aquella vez. Sí. Entonces, eso es lo que se busca ahora, que realmente ningún sector tenga, y eso es bueno para la democracia, porque en esa distribución equitativa, que el PLD saque lo que tiene que sacar, que la Fuerza del Pueblo saque lo que tiene que sacar, y que el PRM con su gobierno y su cosa, y con todo lo que puedan hacer, saque lo suyo, pero nadie tiene una mayoría, y por tanto el Congreso a la hora de sesionar tiene que ponerse de acuerdo. Sí, eso habla a una posibilidad de una gobernanza pactada, que es la base fundamental de la democracia funcionales. No de la imposición. Exacto. O de la traposería o tramposería. Así es. Entonces, ¿tú me entiendes? Ahora vámonos, director, con un mensajito del presidente Fernández a sus compañeros o aliados o simpatizantes que pudieran tener ciertas reticencias con respecto a las alianzas, que insisto en que son coyunturales, no son una alianza de que entren todos, no es así, pero bueno, lo pueden vender como quiera. Pero de ahí nos vamos entonces a la pausa, director. Y tenemos que ser generosos con las compañeras y compañeros que quieren seguir viniendo a la Fuerza del Pueblo. No nos creamos que con lo que ya somos y lo que ya estamos, el triunfo está asegurado. No. El triunfo se va construyendo cada día. Y yo sé que entre compañeros nuestros que están aquí y antiguos compañeros del viejo partido existían fricciones, discrepancias, diferencias. Y yo sé que a veces hay elementos emocionales que a veces uno no puede superar, pero tenemos que superar eso. Tenemos que colocar el interés colectivo del pueblo dominicano por encima de nuestras emociones particulares y personales, porque de lo que se trata es subir las escalinatas del Palacio Nacional en el año 2024, y eso solamente se logra abriendo los brazos y permitiendo que todo el pueblo venga a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Quiero reiterarlo aquí. Tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar. Por eso
no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Recuérdenlo bien. El que se compromete tiene que cumplirte. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cueros, que siempre abusamos de la buena fe. Guido, presidente, el que se parece a ti. Partido Revolucionario Moderno. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Dentro de todas estas aspiraciones, hay mucha gente joven, Danilo, sí, mucha gente buena, que hay que tomar en consideración, conocer sus capacidades. Porque hay que separar la paja del trigo. Así es. Porque hay muchos locos que también... Hay muchos locos, hay de todo, hay de todo. Entonces hay mucha gente joven, Danilo, gente con capacidad, gente valiosa, gente jóvenes con mucho mérito. Mira, yo tengo el dato de que, por ejemplo, Omar González es candidato a diputado por el PRM por San Pedro de Macorís. El lema es San Pedro de Macorís, lo llevo en la sangre. Sería interesante que la gente de San Pedro tomara en consideración. Omar González es sobrino de Josecito Jacín Frappier, que ya sabemos que tiene una serie de... ha sido senador varias veces y una persona con cuya familia tiene raíces muy adentradas, muy profundas en la provincia. Yo no sé si él lo apoya, si Josecito lo apoya. Yo lo que sé es que Omar González es hijo de Mayra Jacín, la hermana de Josecito Jacín. Sí. Pero al margen de la familiaridad, al margen de todas estas cosas, como él lleva a San Pedro de Macorís en la sangre, y esa familia ha tenido mucho que ver con el desarrollo, con la transformación, con la educación, con la profesionalización, todo eso tiene que ver mucho con esa familia. Entonces, él es un miembro joven de esa familia. Omar González, joven candidato a diputado por el PRM, por San Pedro de Macorís. Yo creo que merece una oportunidad. Así es. Y hay que tomar en consideración las buenas intenciones y las ideas que él tiene para aplicar desde el Congreso en favor de San Pedro de Macorís. Así es que está dentro de ese abanico de posibilidades. Y yo conozco a su madre y precisamente por su madre, él es del PRM, yo no puedo votar por él. Si hubiese sido en Ocoa, votara por él, claro, o si fuese sido aquí en la capital, ¿verdad? No es que yo voto en Ocoa y en la capital, en Ocoa porque soy ocoeño y aquí porque aquí que vivo, pero resulta que él es candidato por San Pedro. Pero moralmente mi apoyo, porque realmente yo soy, además de amigo de esa familia, especialmente de Mayra Jacín, su madre, y yo supongo que en este caso de tal palo, tal astilla. Ese muchacho debe ser
o debe salir bueno. Sí, Ya el Congreso tiene otros exponentes de jóvenes que son muy buenos, que han salido muy buenos, y no tengo que mencionar apellidos, pero hay varios, hembras y varones, claro. ¿verdad? Muchachos que han salido muy buenos legisladores, Sí. y muchos viejos que han salido unos buenos sinvergüenza también, ¿verdad? Sí. De todo un poco. Mira, ha estado circulando un supuesto comunicado que el Ministerio de las Falsedades ha puesto a circular. Y entonces el director, Alex, que es un tolete de director, diligente, es un director y pico, me dice, mire, eso todavía, y vino y lo buscó en los portales de la Presidencia y de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, y me dice, mire, eso no está, Y digo yo, bueno, entonces lo que debe hacer es que el Ministerio de Trabajo lo desmienta, o la Presidencia. Pues efectivamente, ya el Ministerio de Trabajo lo subió en su portal, pero no que subió que mañana era día no laborable, supuestamente, sino todo lo contrario, desmintiendo que hasta este momento no ha tomado ninguna decisión en ese sentido. O sea, que hasta el momento, en el día de mañana se trabaja, no se vaguea, ni se queda con la gente enredado en la sábana, ¿verdad? Se puede mandar a hacer sacocho, pero para después de salir de su trabajo. Después del trabajo. ¿Verdad? Sí. O se lo lleva para el trabajo como quiera, pero hay que trabajar. Hay que trabajar, míralo ahí, falso, no laboral, falso. Sí. Entonces, por ahí andamos. Danilo, tenemos ahí el tema de los recursos en la campaña, a propósito de que estamos en campaña, y no de que armas que salvar, sino estamos en campaña y hay candidatos que apoyar o candidatos que rechazar, cualquiera de las dos cosas, dependiendo del lado o del lente que usted se ponga, ¿verdad? Entonces hizo el presidente de la República un oportuno llamado a los miembros de su partido, especialmente los que son funcionarios, de que tienen que ser sumamente prudentes con el uso de los recursos públicos, que no pueden ni deben ser utilizados para campañas políticas. El presidente Abinader instruye a funcionarios de no usar recursos públicos en campaña. Ahí dice el MAT, emitirá una resolución, no lo ha hecho todavía, el Ministerio de Administración Pública debe hacerlo. Yo no sé, hay que ser demasiado confiado y optimista, porque estas cosas, recordemos que hay dirigentes o funcionarios o compañeritos, a veces compañeritos con capacidad de decisión, ¿no? Con cierta posición. Capacidad de manejar recursos. De manejar recursos, ¿no? De estar en una posición y desde allí manejar no solamente recursos, sino querer manejar también, bueno, recursos pueden ser recursos humanos, manejar a su antojo, o querer manejar a las personas. Acuérdate de la ciudadana de Salud Pública de Barahona, que dijo que estaban convocando un mitin, que aquel que no vaya y que se van a saber quién soy yo. Que tenía juegos pesados. Que tenía los juegos pesados, que supuestamente la suspendieron, yo no sé si es verdad. El ministro mandó a suspenderla por lo menos de boca. Que se lo nombran en los sitios y construyen una clientela. Caso de la que está en Superintendencia de Seguros. Ajá. Esa tiene su clientela que la ha traído de boca. Ha metido medio boca. No, y hay otros funcionarios de instituciones, también. No solamente de ministerios. Bueno, esta señora no es de ministerio. No. Bueno, pero otros, ya a nivel de directores generales, que han mudado la provincia entera para su institución. Claro. Han cambiado a la gente que estaban. A los técnicos capacitados que tenían muchísimos años, y entonces han mudado gente, se supone que sin ningún aval profesional, más que el del compañerismo y partidario. Con pobres experticias técnicas. Con pobres o ninguna experticia técnica. Sí. Entonces los han designado en las instituciones. Eso realmente deja mucho que desear, pero es la realidad. Entonces, con eso el presidente Luis Abinader no ha podido, porque sencillamente malos funcionarios o imprudentes funcionarios
han hecho lo que le ha dado la gana, y como el presidente no puede estar en todas, no puede estar dirigiendo todas las instituciones o chequeando o controlando todo lo que pase en cada institución, porque cada uno es responsable de sus actos. Más tarde o más temprano, a cada uno de esos directores generales o ministros que no cumplan con la ética, con los parámetros ético-morales o con las líneas partidarias que en materia de ética le haya trazado la organización, y sobre todo el discurso del presidente, porque justamente cuál es la especie de bandera de lucha o leitmotiv del presidente ha sido la transparencia. Entonces, para eso no puede ser solamente un discurso, y tampoco debe ser un discurso manejado solo con por el presidente. Debe ser algo asumido por la membresía del partido o por el conglomerado de funcionarios o figuras importantes del tren administrativo en el área del Ejecutivo, y también de las otras áreas, porque por ejemplo los ayuntamientos, el mismo Congreso maneja recursos. Y entonces, si usted maneja recursos ajenos, no puede ponerlo al servicio de un partido, al servicio de los compañeritos. Entonces tiene que ser transparente, usted tiene que rendir cuenta por esos dineros, por el uso de esos dineros ajenos. Pero se hace tan difícil controlar estas cosas, se hace muy difícil por eso mismo de que el presidente no puede estar en todas las instituciones. Usted sabe que Ramón Alburquerque, cuando inscribió sus aspiraciones el fin de semana pasado, ese fue uno de los elementos que reclamó. Dice, no se pueden usar los recursos públicos. El presidente, cuando estaba en campaña, le reclamaba al otro que hasta cogiera una licencia. Una licencia. Él le estaba sugiriendo que él debe coger una licencia. Eso no está establecido en la ley, no es obligatorio, pero ya es un asunto de delicadeza, diríamos. El presidente, no sé, porque él empeñó. Hay veces que la gente o los dirigentes en campaña, los candidatos o aspirantes en campaña, dicen cualquier cosa. Y de hecho al presidente le están sacando muchísimos videos. Le están sacando todas esas cosas que él decía que eran puntos de mira de aquella ocasión, cuando él estaba en la oposición o no estaba en el gobierno y aspiraba a ser gobierno, pero no tenía la experiencia todavía de Estado. Cuando ya tú estás en el manejo del Estado, tiene una experiencia desde el ejercicio gubernamental, es diferente. Ya tú te encuentras con una serie de realidades, te encuentras que hay tales y cuales intereses, que hay cosas que ya no se pueden, que hay que manejarla con prudencia, porque detrás de esa, y prudencia no es una vagabunda, prudencia es un comportamiento que hay que asumir, en el accionar público y privado del ciudadano. Tú sabes que estos días, cuando le han sacado todos esos videos al presidente, me ha colado de mi madre, que siempre tenía una sentencia que me decía: la lengua es el castigo del cuerpo. Piensa lo que va a decir para que mañana no te pese. Siempre me lo recomendaba. Claro. Y a veces los políticos en campaña dicen y piden muchísimas cosas. Y ofrecen de todo. Le ofrecen el sol y la luna. Entonces resulta que la luna está muy alta y el sol quema. Ni se puede agarrar y quema si lo agarran o si se está cerca de él. Entonces, y se dice de todo, y se promete de todo. Y entonces no puede ser así. Entonces después, bueno, yo vi al presidente el otro día decir, bueno, que yo no soy Dios, pero espérese. Es que usted dijo que va a resolver una serie de cosas. Sobre todo en el tema de seguridad. Sí. Que hoy estaba en la reunión ya que va todos los lunes, pero el tema de la seguridad sigue igual. Fíjate, en Baní se registró la muerte de 2 jóvenes que fueron asesinados por grupos que fueron a matar a una persona, y parece que le tocó a esos 2 jóvenes, salieron varios heridos. Pasó lo mismo la semana pasada en Villa Consuelo, y en Santiago pasó varias veces, más de 2 casos. Yo lo que creo es, Danilo, que el presidente está perdiendo el tiempo allí con ese tema, el tema de la reforma. Es verdad que hay que hacer mucho en ese sentido, el presidente está haciendo el esfuerzo, pero yo digo, Danilo, ¿qué necesidad hay de irse a meter a una institución allí que si sale eso mal se le va a pegar? Entonces es un favor al presidente.
Además, eso quiere decir que los mandos medios no están funcionando. Indica que los mandos medios no están funcionando, que el Ministerio de lo Interior, que es la cúpula, no está funcionando. Claro. Y que entonces él tiene que ir de apagafuego a todo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando dijimos antes de ayer no, bueno, sí fue el viernes. El viernes, antes de ayer era sábado, ayer era domingo, antes de ayer fue el viernes, que dijimos, hablamos de las 80 y tantas sentencias del Tribunal Constitucional que no se estaban cumpliendo, que estaban siendo desacatadas, sí. Incluyendo hasta por la misma presidencia, yo no sé cuál aspecto. La presidencia, el ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada, el Ejército, la policía, que tiene los mayores porcentajes, 22 sentencias desacatadas, y impuestos internos, y otras hierbas más. Entonces, hubo una reunión en la que en algún momento estuvo el presidente de la República, y el Tribunal Constitucional, antes de publicar en su portal las sentencias que estaban siendo desacatadas, se les planteó esa irregularidad. Entonces, ¿qué te digo? No sé si el presidente se comprometió, eso no hay que, en el asunto de la ley no hay que buscarle mucha vuelta, sino la ley es para cumplirla. Claro. Pero es un esfuerzo compartido, y el presidente de la República haría muy bien en dar instrucciones a los distintos ministerios. Como la Guardia se mueve por órdenes superiores, más que por las normativas internas, porque, ¿qué te digo? Es un asunto de prioridad o de preferencia. Las Fuerzas Armadas son obedientes al Poder Civil, y con un sí señor, ahí se resuelve todo, cuando se baja una línea y se supervisa y se le da seguimiento a eso. ¿Por qué la policía tiene que tener 22 sentencias del Tribunal Constitucional desacatadas y el Ministerio de Interior y Policía no ha resuelto eso, bajándole una línea en primera instancia a la Policía Nacional, a la jefatura de la policía? ¿O por qué, si la policía está incurriendo en eso, el Ministerio de Interior y Policía no lo hace saber al Ejecutivo, le refresca la memoria al Ejecutivo, le rinde un informe para que el Ejecutivo dé un tacazo en la mesa, el jefe del Ejecutivo, y le diga al jefe de la policía, los ramos suyos están pendientes de que se resuelva eso? Podrían caer los o ramos. Podrían quedar ustedes derramados en pocos segundos si no se resuelve. Resuélvame eso. No se puede decir eso. O al jefe del Ejército, que es el jefe del Ejecutivo, lo llame directamente, incluso por encima del ministro. También puede hacerlo con el ministro. Ya hacer las dos llamadas. Ministro, mire, hay esto. Se están violentando sentencias, desacatando sentencias del Tribunal Constitucional. Resuélvame eso. O cuidado con los ramos que están, si los ramos se caen. Y hacer también otra llamada al jefe del Ejército para lo mismo. Entonces, ¿qué digo yo? Y hacerlo una por una a todas las instituciones. También puede dar una manito ahí el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Claro. Mire, por orden e instrucciones precisas del jefe del Estado, del jefe del Ejecutivo, se le instruye en el sentido de hacer cumplir cabalmente las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional en tales y tales direcciones. Es una orden del jefe del Ejecutivo. Y punto. Así es. Entonces, el primero que desacate eso, de nuevo, un decreto resuelve eso, que lo hace el consultor jurídico. Y resuelve eso. ¿Por qué digo esto? Y ya nos vamos con el director que nos hizo señas. ¿Por qué digo esto? Porque si no se cumple eso, ¿qué garantía tenemos de un Estado de Derecho? No. Y la institucionalidad está rodando por el suelo. Y de un fortalecimiento institucional. No podríamos hablar de democracia, no podríamos hablar de Estado de Derecho, como dije, de reglas de juegos institucionales claras y definidas y cumplibles. No, sería un desorden institucional. Sí. Entonces, si no respetamos eso, si no cumplimos eso, estamos en un desorden institucional que finalmente
Hay que dejárselo a la conciencia, levantar la conciencia de la nación, para que sea la presión social la que se encargue de aplicar esas sentencias, de cumplirlas y hacerlas cumplir. Así es. Y de someter a la obediencia a aquellos que se encuentran o se sienten que están por encima del bien y del mal. Director, disponga. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Finalmente tenemos aquí eliminar el anticipo, un dilema que pondría en riesgo los ingresos fiscales. Bueno, pero el asunto está, es un riesgo para un reto, pero el asunto es que eso se ha prometido 50.000 veces. Y es gravoso para los pequeños, medianos y hasta para la gran empresa. Claro. Dar un anticipo que no es más que una consideración prejuiciada de unas ganancias que no se han producido. Aquí se ha prometido desde hace muchísimo tiempo, en este gobierno, en el anterior. Sí. Y yo, por ejemplo, le he reclamado en algún momento a la gente que me maneja la contabilidad de la empresa, que es el programa. Digo, pero ven acá, y no se dijo que se eliminó, no, pero que eso fue hasta el año tal, o a partir del año tal, pero todavía estamos en el año tal. Sí. O sea, tú te pones a ver una vuelta que le dan al asunto para como quiera aplicarse en las costillas. Las reglas para mantenerlo. Claro, entonces eso, dice aquí que los medianos y pequeños negocios, mantenerlo podría continuar presionando las finanzas de medianos y pequeños. Hay quienes entienden que se debe quitar. Por ejemplo, algunos especialistas que fueron ya
directores de allá, como Germania Montaz, exdirectora de la DGI, considera que puede eliminar muy y reducir el anticipo y cambiar la periodicidad para las pymes, y los profesionales de algunas disciplinas. El economista Henry Hebrard, asesor público, favorece la propuesta de eliminar el cobro de impuestos al 1% a los activos, ya que persigue gravarlo lo mismo que el anticipo. Y Juan Ariel Jiménez, joven ex ministro de Economía y Planificación, él propone que se establezca un porcentaje mínimo para el pago del impuesto sobre la renta con base al total de sus ventas. Porque el asunto es que también dice, hay que ser realista. Yo creo que sí que hay que ser realista. El presidente de la Confederación de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa, Luis Miura, consideró que los empresarios deben ser realistas. El gobierno no lo va a eliminar, ni ni ningún otro impuesto, refiriéndose al anticipo. Que no lo va a eliminar. ¿Qué problema? En eso es que hemos estado desde hace muchísimo tiempo que se elimine y no lo hacen. También, finalmente, dice Wellington Arnaud, que es el director de INAPA, que el agua jamás puede ser privatizada, debe manejar el Estado. Buscamos mejorar la eficiencia con su manejo. Pero la ley de agua sigue dando vueltas. La ley de agua sigue dando vueltas, y como aquí se privatiza todo, hay rum y hay el temor de que le metan el diente a eso. Señores, no relajen con eso, que tú no puedes poner en manos del sector privado el manejo del agua. Es como si tú el manejo del aire, tú lo pusieras también. Entonces tú preguntaras, para yo poder respirar, entonces déjenme, que nada más tengo, pero ven acá, tú no puedes poner esos bienes públicos que tienen que ver con todo. Y estratégicos. Estratégico, tú no puedes ponerlos en manos del sector privado. Fuera el tema del fideicomiso y esas cosas, para ese tipo de temas que es de alta prioridad para la nación en sentido general. Lo dejamos por ahí y de eso seguiremos hablando, como diría el padre Abelino.